Bueno, aquí estamos, ya muy tempranito, aupando a los amigos que están conectados y que están expresando los lamentos posteriores a los fastos de la Nochebuena y el día de Navidad, ¿no? Es casi un clásico escuchar decir comí demasiado, tomé demasiado, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, así son las cosas. ¿Qué querés que te diga? Bien, estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, en la 99.9. Estamos en esta jornada llevando adelante el desarrollo de la información. Obviamente, en estos días que han transcurrido, han pasado, se han dado una gran cantidad de cuestiones que vamos a ir poniendo en foco para compartir con todos ustedes esas cuestiones centrales que obviamente son verdaderamente importantes, que hacen al tipo de vida, capacidad de desarrollo de los argentinos y los, yo diría, desafortunados escenarios que se están trazando en el correr de estos días. Por supuesto que por un lado tenemos, y es importante considerarlo, que hay situaciones de carácter económico que están en el centro de la escena. Ese centro de la escena es muy muy fuerte, porque en todo sentido lo que está pasando es lo que uno querría que no pase, es decir, una modificación muy fuerte de los valores promedio al respecto de las cuestiones que tienen que ver con la economía. Una pregunta, yo diría, constante, de carácter cotidiano, que nos hacemos, y es preguntarnos, bueno, y a ver, ¿este será el camino? ¿Realmente este será el camino? Porque lo que estamos viendo a todos, y en particular a aquellos que tenemos un tránsito en la vida, nos suena como más de lo mismo. En el día de hoy, además, hay una gran cantidad de títulos que tienen que ver con cuestiones que son sumamente inquietantes. El abandono de criterios de la doctrina de seguridad que se habían puesto en marcha en el gobierno anterior, que deberían ser mirados, analizados como de carácter permanente. La ministra del área, Sabrina Frederick, que dice que hay que revisar la conducta, acción de Gendarmería en el caso de el fallecimiento de Santiago Maldonado. Un tema que por supuesto solo puede estar destinado a crear un espacio de inquietud, y digo un espacio de inquietud porque claramente hay una situación ya dada, hay un fallo que ahora además también piden que lo revisen. Es como que no termina absolutamente nunca, nunca, de nunca, de nunca. Y por supuesto que esto, que quizás pueda parecer que afecta solo a algunos grupos o a algunos pequeños grupos, termina creando un efecto que después replica en toda la sociedad. Rápidamente, no desde los medios periodísticos en general, no desde determinadas tribunas políticas y periodísticas, pero sí han reaparecido ciertamente algunos actores de la vida pública argentina que están advirtiendo claramente que el camino que está definiendo y que está tomando el gobierno nacional no es precisamente ni el más probo, ni el más interesante, ni el mejor en un mundo que está ciertamente muy complicado. Un mundo que está tan complicado que en el fin de semana no solo continuaron, digo, pasado fin de semana y estas últimas horas, que para nosotros fueron obviamente de un intermezzo, pero que curiosamente también tuvieron su epicentro en la ciudad de Hong Kong. Decenas de personas irrumpieron en un centro comercial en el área de Yuen Long, destrozaron escaparates de comercios. Muchos comerciantes optaron por cerrar las tiendas en fechas que coinciden con los días de máximas ventas navideñas, porque aquí hay un detalle que quizás para nosotros no sea muy conocido, pero que es importante. Hong Kong alberga en su seno una de las comunidades cristianas más importantes de Oriente, y en ese marco y en ese contexto, en Hong Kong la Navidad tiene una importancia muy
muy interesante, pero realmente muy interesante. Y esto, bueno, trajo un auténtico escenario de confusión, bueno, de situaciones muy difíciles de atravesar, porque la violencia es un continuum y la violencia está instalada en el mundo en este momento como un efecto del malestar, de la ira de las sociedades, de la necesidad de expresarle a las dirigencias que hace falta un cambio de fondo, un cambio que tenga a la gente, a las personas en el centro de la escena. Mar del Plata en estas horas de la Nochebuena y de la Navidad no ha tenido, digamos, afortunadamente una situación o situaciones de gravedad por la cuestión de la pirotecnia, lo cual está bueno, como está buena la disposición que se ha tomado al referéndum del Consejo Deliberante, que yo creo que va a ocurrir razonablemente, de decidir y plantear la cuestión al respecto de la prohibición definitiva de la venta de pirotecnia sonora. No sé si el descenso que ha ocurrido tiene que ver, quizás probablemente tenga que ver, con la situación climática que se vivió el 24 por la noche con la lluvia. Es probable que muchos de los que estuvieran dispuestos a hacer o a poner en marcha escenarios de juegos con pirotecnia, con el peligro que siempre conllevan, hayan cedido en este sentido. También hay que decir que la noche del 24 tuvo un corte de energía eléctrica en un área bastante extensa hacia el norte del partido de General Pueyrredón, que duró por lo menos hasta la madrugada, tema del cual, bueno, mucha data o mucha cita no se ha puesto en realidad en foco, pero sí que efectivamente ocurrió y le complicó esa noche a muchos. Pues sabés que no deja de llamarme la atención, ¿no? Hay como estructuras de publicación que son muy llamativas. Se está hablando mucho de una editorial de Jonathan Viale, a quien ahora se caracteriza como periodista macrista. Me causa bastante... es una periodista macrista. Parece ser que criticar las disposiciones del gobierno de Alberto Fernández implica macrismo y no, diría, distinción al respecto de lo que efectivamente ocurre. Entre la puya que se desató en torno de esa editorial de Jonathan Viale, una de las cuestiones más fuertes, quizás más intensas, más difíciles, es aquellas que han apuntado a que Viale no es su verdadero apellido, tampoco es el verdadero apellido del padre. El padre de él, Mauro Viale, un hombre profundamente vinculado a los sectores más oscuros del peronismo, y que nadie se ofenda porque el peronismo tiene oscuridades muy profundas, lamentablemente, y suele convivir, yo diría, bastante, pero bastante cómodo con esas oscuridades. Mauro Viale, digamos, Mauro, se llama Mauricio Goldfarb, esto... Bueno, creo que no es ningún secreto, por lo tanto el verdadero apellido de Jonathan será Goldfarb, y Jonathan tomó la decisión que en su momento tomó su padre, que es una decisión bastante, pero bastante común de aquellos que se iniciaron en general en el periodismo en la década del 60 y que son judíos. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, probablemente porque la posibilidad de, siendo muy específicamente judíos, expresados como judíos, hayan tenido en aquel momento la idea de que no serían bien recibidos, de que no tendrían posibilidades de trabajo, de que sería complicado para ellos. Muchos adoptaron nombres artísticos. Además existía una costumbre en la época de que las personas tuvieran, lo que decían los productores, nombres fáciles de retener. Si hablamos de esto, por supuesto que ni Viale es el apellido de Jonathan, ¿sí? Como hay otros muy conocidos, quizás con igual parecido o aún mejor relumbrón, que tampoco van por la vida con su propio apellido. Esto quizás, digamos, sea oportuno citarlo simplemente a cuento de las cosas que se han dicho, que son absolutamente irrelevantes. Lo que está ocurriendo, y esto es un dato de carácter concreto, es que la economía argentina, una vez más, atraviesa un periodo de ordenamiento de las cuentas fiscales que tiene una razón profunda en el desequilibrio permanente de la macro de la República Argentina,
que tiene una razón profunda en el hecho de que todavía parte de la economía argentina está en un 40% en negro, que no tributa y que no deja de crecer el impacto que en el presupuesto tiene las erogaciones del Estado para el sostenimiento de distintos y diversos grupos. Esto es para, por supuesto, como siempre, para seguirlo, es parte del debate. Lo que es triste es que cuando alguien tome una posición, lo que aparezca es un esquema o escenario de denostación sistémica que la mayor parte de las veces lleva a la cuestión del debate en relación a lo que tiene que ver con la entidad de las personas, sino con lo que las personas están diciendo o señalando. En lo local tenemos una polémica, no va a pasar absolutamente más nada que algunos dichos. El secretario de Seguridad Oroquieta ha lamentado que la ministra Sabrina Frederick desestime la continuidad de la escuela de gendarmería instalada en Chapalmalal. A esto le salió a responder rápidamente el concejal Páez, diciendo que Oroquieta mejor que se preocupe por la seguridad, porque desde que asumió hay 3 fallecimientos. De hecho, en las últimas horas ha habido un conjunto de situaciones de violencia en la ciudad de Mar del Plata que han terminado con víctimas fatales. Pero la razón de lo que ocurre en Mar del Plata, también digo, hablamos de Mar del Plata, pero en definitiva podemos hablar de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, podemos hablar de lo que pasa en buena parte de las provincias argentinas. Por supuesto que cuando asume en seguridad alguien como Frederick, uno tiene que hacerse preguntas de cuándo va a terminar esto, porque lo que falta es el punto de equilibrio para entender que cuando alguien comete un crimen, lo que ha cometido es el crimen. Después podemos hacer análisis sociológicos, todos los que querramos, podemos hacer psicología del criminal, toda la que se quiera. Lo concreto es que siguen faltando los mecanismos de carácter efectivo que protejan al sujeto ordinario, aquel del común, la persona que se levanta todos los días y cree que trabajar, estudiar, esforzarse, ser parte proba del conjunto en el que vive, del conjunto de ciudadanos en el que vive, es algo que tiene mérito. Lo concreto es que el pasado lunes se conoció la condena de prisión perpetua contra los 4 señalados por la denominada matanza del barrio El Martillo, que incluyó 3 asesinatos, uno de esos asesinatos por linchamiento. En este sentido, de manera discriminatoria, digamos, el Tribunal 3 ha entregado a un medio en particular, el Multiladre, el fallo de carácter completo. Allí se señalan algunas cuestiones que son importantes de citar. En el fallo del doctor Sueiro, uno de los integrantes, dice: en ese barrio, El Martillo, no existía justicia penal ni tantas otras instituciones, y de seguro absolutamente nadie representaba un procesamiento penal como amenaza. El juez Ricker dijo que en esta época existe un mal que aqueja al país, al que identificó como anomia, agudizado por la creación de reglas propias de grupos que viven en condiciones de exclusión. Ya no se trata del mero incumplimiento de las normas, sino que aparecen bajo la superficie normas míticas o códigos prácticos que de modo paralelo se encuentran vigentes y que rigen en determinado territorio. Todo esto tiene un sesgo intelectual, ideológico, es muy bonito. Pero la verdad que la verdadera cuestión, el verdadero punto, la verdadera fase en donde el fallo se pone interesante es donde dice: resulta sumamente preocupante que ante esta realidad la respuesta de los poderes públicos haya sido la de rendirse sin más y dejar que se arreglen entre ellos, en referencia a las casi 8 horas que tardó la policía en ingresar al sector del barrio donde se produjo la matanza, y la ausencia de la fiscal María Isabel Sánchez en el lugar. Repito, María Isabel Sánchez, la misma fiscal que inventó el empalamiento de la niña Lucía Sánchez, la misma fiscal que creó una conmoción pública que tomó criterio y desborde internacional y que aún signa hoy muchas de las expresiones públicas en referencia a los hechos que tienen que ver con la muerte de esta joven. Ricker dijo: el Ministerio Público Fiscal demostró su ausencia desde un primer momento. La investigación debía estar en cabeza de la fiscal de turno, pero esta lució por su escasa participación y ausencia absoluta en el lugar del hecho. Amén de ello, llama la atención que tampoco haya intervenido la Fiscalía General. Ello frente a un hecho público y notorio en toda la ciudad que duró alrededor de 8 horas.
Los conflictos habían comenzado en horas de la tarde con disparos, muertos en secuencias sucesivas que debieron ser avisadas oportunamente, heridos de arma de fuego y arma blanca. Se perdió prueba, no se produjo otra que permitiría identificar a otros autores y partícipes. En este sentido, al respecto del rol de la fiscal María Isabel Sánchez, se indica, no se pretende que si corre peligro su vida la fiscal vaya al lugar del hecho, exigencia legal establecida en el artículo 83 de la ley del Ministerio Público, pero por lo menos ante la gravedad y cantidad de los mismos, debió hacerse presente en algún lugar cercano dirigiendo la investigación. En relación al rol del personal de la Comisaría 16ª con jurisdicción, apuntó, nada útil hizo. Si la seccional estaba desbordada, no se conoce qué hizo la departamental. Por relatos de los testigos, nada. Por las consecuencias de lo ocurrido, tampoco. Otras fuerzas de seguridad como Prefectura y Gendarmería tampoco se hicieron presentes ni aparentemente fueron convocadas. Y también hay un párrafo para los operadores del 911. Bueno, todo para mirar y todo para hablar, todo estructura del Estado, por supuesto, que pagamos los vecinos de a pie con nuestros impuestos. Impuestos que ahora, aunque el gobernador Kicillof lo niegue, se busca aumentar en un 75% en la provincia de Buenos Aires, para sostener sistemas que a la hora de la verdad, a la hora del rigor de los hechos, no están allí para proteger al ciudadano a pie.